hemos salido de esto. La mesa de la unidad manipula porque hay venezolanos manipulables. El poder porque tiene a los compinches que se encargan de la manipulación, todos en conjunto. Todos en conjunto. En 60 días, y lo dijimos la semana pasada, se han aprobado más de 100 decretos por vía presidencial y ministerial bajo el estado de excepción. Seguimos en estado de excepción. Seguimos con garantías constitucionales suspendidas. El 12 de julio, el Tribunal Supremo de Justicia extendió el estado de excepción otros 60 días. El 6 de julio nos dieron un gacetazo que empezó el día 23, entregándole todos los poderes importantes de este país, puertos, aeropuertos, economía, alimentación, seguridad y recursos naturales que incluyen petróleo, gas y minerales a través de la compañía anónima militar, a los militares de este país en la figura de Padrino y detrás Alcalá. Pero de eso no se habla. Entonces, si ya y el 6 de julio ratificado que todos los ministros reportan a Padrino. ¿Quién está mandando? ¿A quién van a revocar? ¿A un parapeto? Pero es que el poder se lo entregaron al otro. Entonces, vuelvo y repito, si con la misma fuerza que nos resistimos a terminar de entender y de creer que las instituciones de este país funcionan, utilizáramos esa energía para terminar de asimilar que en resistencia sostenida y organizada, en desobediencia civil sostenida y organizada, es como vamos a salir de esto, ya este régimen, sus tiranos y sus traidores no estuvieran en la palestra política. Porque ya hubiese habido una sociedad civil que hubiese pasado por encima de ellos. 1.5 millones de firmas se recogieron, de las cuales, entre comillas, supuestamente, solamente validaron 399,000. El próximo proceso son 20%. Se necesitan 4 millones de firmas en un periodo de 72 horas. De 72 horas. En 1.5 millones de firmas pasaron como una semana. 72 horas para recoger, no 4 millones de firmas. Vamos a sacar la cuenta. Vamos a hacer una regla de 3. Si de 1.5 millones solamente se reconocieron 399,000, ¿cuántas vamos a necesitar para que se reconozcan las 4 millones? Facilito. Si de 1.5 millones solamente reconocieron 399,000, ¿cuántas vamos a necesitar para que reconozcan 4 millones? A empezar a multiplicar. 12 millones de firmas. Todos y cada uno de los venezolanos van a tener que firmar por el revocatorio para que por lo menos le reconozcan los 4 millones. Y la fórmula es clave. A nadie le interesa el revocatorio, por Dios, entiéndanlo. A nadie de los que está en el poder le interesa el revocatorio. Eso es una papa caliente. A nadie en las condiciones que está el país en este momento le interesa agarrar el poder. Se tienen que tirar la papa caliente y hacer creer a la gente que sí, que con esto vamos a salir, que hay una esperanza, que hay... Nadie quiere agarrar la papa caliente. Porque eso significa que si lo agarran de este lado, con la crisis como está, con los saqueos, con los robos, con la inseguridad, van a tener que arremeter contra el pueblo para poder controlar la situación. Y ese no es una carta que se va a jugar la mesa de la unidad. Y por el otro lado, ya los otros están en el poder y todo el mundo sabe quiénes son. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos a la misma regla de 3. Si de 1.5 solamente reconocieron 399,000 firmas, ¿cuántas firmas vamos a necesitar para que reconozcan 4 millones? Porque así hay que jugar con el gobierno. Y miren todo lo que se han tardado para validar 399,000 firmas de la 1.5. Quiere decir que estamos en agosto. No se han recogido las firmas, no han puesto fecha. Vamos a jugar a ser buenos y vamos a decir 15 de agosto se recogen todas las firmas, 72 horas.
y se recogieron 9 millones de firmas, mínimo. Y se le entregaron al Consejo Nacional Electoral, un Consejo Nacional secuestrado que ha hecho fraude desde el 2002. Después del golpe de Estado, esta gente se dio cuenta de que la única manera de mantenerse en el poder era con fraude, que no garantiza, que dicho por el mismo Henry Ayub en el 2004-2005, cuando en una jugada traicionera quitaron a todo el mundo y le entregaron la Asamblea Nacional a este régimen. No. El Consejo Nacional Electoral, nosotros retiramos a todos nuestros representantes porque el Consejo Nacional Electoral no ofrece ni las garantías ni las condiciones para unas elecciones saludables, para unas elecciones democráticas y para unas elecciones limpias. Entonces nosotros en protesta, esa fue la única vez que ellos actuaron en desobediencia civil para conveniencia de la negociación. Nosotros retiramos a nuestros representantes y le entregaron en bandeja de plata el país a estos desgraciados. Entonces, en el 2004-2005 el Consejo Nacional Electoral no daba la garantía de procesos electorales democráticos. Pero ahora sí. Ahora sí, cuando nos están matando de hambre, cuando nos están exterminando, cuando la gente ya se está encontrando muerta en las calles del interior del país, ahora sí el Consejo Nacional Electoral. Ay, por favor, Tibisay, Lucena, ¿tú nos puedes dar la fecha? Por favor. ¿Qué es eso? ¿Hasta cuándo vamos nosotros a estar creyendo en cuentos de camino? Pero en el dado caso, vamos a suponer que se recogen las firmas las 72 horas, que vamos a poner la fecha el 15, 16, 17 y 18, el 19 se entregan las firmas, que están los 12 millones de firmas. Ahora verificarlas. Entre que se entregan, entre que no se entregan, entre que los papeleos, que la burocracia, que el tira, que el coge, que móntate en la moto, que vete para la Libertador, porque nunca nos dejan pasar, porque ese es el cuento. Todos a marchar. Pero llegan hasta la Libertador y entonces ahí va el rector Rendón en moto. Llegamos al 1 de septiembre. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Se llevaron más de 3 meses para verificar 399,000 firmas. ¿Cuánto se van a llevar para verificar? Si nosotros llegamos al 10 de enero sin revocatorio, el vicepresidente termina el mandato presidencial. Por eso ellos en la Asamblea Nacional continúan en la Comisión Política, de paso dirigida por Cilia Flores, que trabaja Cilia Flores y la Solórzano, manejando la fecha del 10 al 17 de enero para una posible transición, porque saben que aquí no va a haber nada. ¿Por qué hablan de eso en la comisión? ¿Por qué hablan de una transición que pudiera empezar entre el 10 y el 17? ¿Por qué cierran la puerta? ¿Por qué en esa comisión no se transmite? ¿Por qué no sacan lo que se habla en esa comisión hacia afuera? ¿Y por qué siguen manejando la fecha del 10 al 17? Entonces, nosotros los venezolanos tenemos que de una vez por todas abrir los ojos y darnos cuenta de qué es lo que está pasando aquí. 2 cosas. Si se recogen los billones de firmas y no se valida la cantidad necesaria, el proceso de revocatorio queda hasta ahí. Y no se puede volver a exigir un revocatorio contra la misma persona. Una persona que es ilegítima, una persona que no es de este país, una persona que debe salir por el artículo 41, una persona que debe salir por el artículo 136, que ilegítimamente ha hecho contratos en contra del país, por lo tanto son nulos de toda nulidad porque ha llevado a la sociedad civil y al país a la ruina. Por lo tanto no hace falta revocarlo, lo que hay es que destituirlo inmediatamente acogido a la Constitución. Detallito, pero es que estamos secuestrados con el Tribunal Supremo de Justicia. Estamos secuestrados con el Ministerio Público. ¿A qué institución vamos a ir? A ninguna, porque ninguna nos va a escuchar, ¿verdad? Ninguna nos va a decir, sí, todos ustedes tienen razón, vamos a destituirlo inmediatamente por el artículo 41, vamos a aplicar el 136, vamos a aplicar también el artículo 333, el 350 y el número 5. Todos felices y contentos, por favor, agarre sus cositas, seguridad, dele la cajita para que se lleve las cosas de Miraflores. No va a pasar, ¿verdad? Estamos secuestrados, ¿cierto? Tenemos un Tribunal Supremo de Justicia que no va a sentenciar ni a decidir en favor del pueblo venezolano y de lo que es mejor para este país. Tenemos un Consejo Nacional Electoral secuestrado que no va a decidir lo que le conviene a este país. Tenemos un Poder Ejecutivo secuestrado en manos de un extranjero que no va a decidir a favor del país. La pregunta entonces es, ¿la salida a esto es por la vía electoral
o por la vía de la desobediencia, mandando un claro mensaje al mundo de que los venezolanos desconocemos todas las instituciones, todos los ministerios, Tribunal Supremo de Justicia, y que no vamos a abandonar nuestra lucha hasta que cada uno de ellos sea destituido, tal y como lo especifica la Constitución, en un abuso de poder en sus cargos y en unos nombramientos inconstitucionales, como es el caso del Tribunal Supremo de Justicia. Pero no, hemos decidido irnos por el camino más tortuoso, sangriento y doloroso, el de autoengañarnos con unas vías democráticas como el revocatorio que jamás llegarán a término final. Tengan todos buen día.